Muy bien, ¿qué hemos visto hasta el momento? Bueno, las obras incomprensibles de Dios. Dijimos que las íbamos a estudiar en la obra de creación y providencia y luego en la obra de salvación del pecado en la persona de Jesucristo. Así que en segunda medida, hablando de las obras incomprensibles de Dios, vamos a mirar la obra incomprensible de Dios, de la salvación en el Señor Jesucristo. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, y ahí viene el asunto, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hemos visto la palabra inescrutable asociada con el ser de Dios, con lo que Dios es. Hemos visto la palabra inescrutable asociada con las obras de Dios, de la providencia, de la creación. Y ahora la palabra inescrutable está asociada con la salvación en Cristo. El apóstol Pablo dedicó toda su vida a proclamar el mensaje del Evangelio, de la obra de Cristo y sus beneficios. Ahora, el mismo apóstol nos dice que aunque le fue dada esta tarea de anuncio entre los gentiles del Evangelio, él también reconoce que este evangelio tiene riquezas inescrutables, riquezas que él no puede sondear, entender completamente. Ahora, tenemos lo mismo. Estamos diciendo que todos los asuntos del evangelio son incomprensibles. No, hay una parte del mensaje del evangelio, llamémosle una esencia del mensaje evangélico que es comprensible y debe serlo para todas las personas que quieran ser salvas. Pero hermanos, pensar que es tan sencillo como afirmar, es tan sencillo como afirmar de hecho que el que cree en Cristo es salvo, eso es cierto. Y si alguien de corazón creyera esto por el Espíritu Santo, se viera como un pecador, pone su fe en Cristo para salvación, es salvo. Pero de cada una de estas expresiones hay riquezas que meditándolas y pensándolas bien son inescrutables. Ahora, miremos en primera medida, en este punto de la salvación inescrutable en Cristo, las inescrutables riquezas de la persona de Cristo. Bueno, ya que el Evangelio consiste en Cristo, en la persona de Cristo y en la obra de Cristo, meditemos por un momento en la persona de Cristo. A ver si en realidad vemos que tal mensaje acerca de Cristo es inescrutable. Juan 1, 1 y 14 dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué afirman estos textos? Bueno, afirman que el Señor Jesucristo es Dios, pero también declara su humanidad. El Verbo se hizo carne. Esto es el profundo misterio de la encarnación y el profundo misterio de las dos naturalezas de nuestro bendito Salvador. Por un lado, es completamente Dios. Por otro lado, o simultáneamente, después de su encarnación, es completamente hombre. Esta medida no es adecuada para ponerla en términos físicos, porque si yo le digo que esta botella está 100% llena de agua y 100% llena de jugo, usted diría,
No, aquí hay algo extraño. La botella o está 100% llena de agua o está 100% llena de jugo. Pero en Cristo debemos pensar que Él es 100% Dios, es todo Dios. Y simultáneamente, después de su encarnación, por supuesto, es también todo hombre. ¿Cómo es 100% Dios? ¿Cómo es 100% hombre? ¿Cómo es tanto Dios como si no fuera hombre? Y es tanto hombre como si no fuera Dios. Todo lo que se puede decir de Dios le aplica a Jesucristo. Y todo lo que se pueda decir de un hombre, excepto el pecado, se puede decir de Cristo también. Él no renuncia a una cosa, a una naturaleza, para adoptar otra. Él no es que haya dejado de ser Dios para convertirse en hombre. La encarnación no significa que Él se transformó de Dios en hombre, sino que añadió a su naturaleza, la naturaleza humana. Hablando por naturaleza humana, cuerpo y alma. Así que el Dios, la segunda persona de la Trinidad, ya existente, eterna, al asumir una naturaleza humana, asume un cuerpo y un alma que son humanos. No está renunciando a ser Dios. Él no puede negarse a sí mismo. A lo que renuncia es a las glorias que le pertenecen. Él las veló por su humanidad, pero no ha renunciado y ni nunca renunció a ser Dios. Y hoy día tampoco muchos creyentes piensan que ya Él no es hombre otra vez. No, Él a partir del momento en que añadió a su naturaleza divina a la humana, Él nunca dejará ahora de ser Dios hombre al mismo tiempo. Mire ahí el asunto, que si el Evangelio se trata del Señor Jesucristo, mire el asunto fuerte aquí. Ese Cristo que predicamos es un Cristo que es Dios hombre al mismo tiempo. Esto es completamente incomprensible. En una sola persona, no tenemos dos personas, sino una. El Hijo de Dios, hombre y Dios. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta doctrina central de la fe cristiana respecto a la persona de Cristo nos señala un misterio completamente profundo, que en Él habita la plenitud de la deidad. Dios completamente habita en Él. Esta persona tiene simultáneamente una mente limitada en cuanto a hombre y también una mente divina omnisciente en cuanto a que es Dios. En Mateo 24:36 nuestro Señor dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ella está exhibiendo su mente limitada, cosas que Él desconoce, pero que el Padre conoce. Sin embargo, en Juan 2:24 y 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, de los hombres que supuestamente creían en Él, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. En Juan 21:17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Mire lo que dijo Pedro. Y el Señor no dijo, no digas eso. No digas eso. No, el Señor se dejó alabar así. Tú lo sabes todo. En Mateo 26:39 vemos la voluntad humana sumisa del Señor. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire dónde está puesta su voluntad, abajo de la voluntad de su Padre. En Mateo 11:27 vemos, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre,
ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y usted ve su voluntad soberana. Tiene una voluntad sumisa, tiene una voluntad soberana, tiene conocimiento limitado, tiene un conocimiento ilimitado. Cuando el apóstol Pablo dice que él ha predicado a Cristo, usted no debe pensar que él predicó lo más reducido que se puede predicar a Cristo. Cuando él predicó a Cristo, predicó las insondables riquezas del Evangelio de Cristo. Y aunque fuese incomprensible, aún así el apóstol Pablo lo predicó y lo deberíamos predicar nosotros. Yo tengo un temor que a veces, y esto ha pasado con esta nueva generación de gente que viene a la Reforma, parece que la expresión solo Cristo es una expresión con la que ellos han querido resumir y sintetizar de forma dramática la persona y la obra de Cristo, tanto que Cristo se vuelve casi que una antítesis de todo lo demás en doctrina. No me hable de iglesia, háblame de Cristo. No me hable de santidad, hábleme de Cristo. No me hable de esto, hábleme de Cristo. Bueno, esa es una reducción muy dramática. ¿Quiere que hablemos de Cristo entonces? Bueno, Cristo no es, en ese sentido, que solo Cristo es exclusivo si lo ponemos como medio de salvación. Como medio de salvación, solo Cristo y lo demás no importa. Pero no podemos usar solo Cristo como solo Cristo y la demás doctrina no me importa, porque si entendemos bien, en Cristo están resumidas todas las doctrinas de nosotros, tienen que ver con Cristo. Solo Cristo, si usted piensa que solo Cristo es hacer así, solo Cristo, no, solo Cristo abarca un montón de cosas, aún cosas que para nosotros son inescrutables, incomprensibles. ¿Debería un predicador cuando predica el Evangelio hablar de las dos naturalezas de Cristo? Bueno, si su texto lo tiene allí, ¿por qué no? Ese es el Cristo que nosotros hemos creído. ¿Por qué esconder el asunto como decir, uy, no, es que si yo digo esto puedo generar? No, si la Biblia no escondió las doctrinas, ¿por qué nosotros esconderlas? Podemos nosotros predicar el Evangelio como fue predicado por los apóstoles, Dios hombre, un mediador que es Dios, pero también que un hijo que se somete al Padre en el plan de redención. Ahora, no solamente las riquezas de la persona de Cristo, sino medite en las inescrutables riquezas de la obra de Cristo. La persona de Cristo y su obra. Ahora mire la obra de salvación. Si usted piensa que sí, ya todo bajo control, esto sí es entendible, por supuesto que hay parte y gran parte y lo esencial de la obra de salvación lo podemos entender por el Espíritu de Dios. La vida del Señor desde su encarnación hasta su regreso en gloria se encuentra envuelta en un misterio. Medite conmigo en el misterio, por ejemplo, de su encarnación como primera medida. Piense esto, cuando Dios Hijo se hizo hombre, tuvo una madre humana pero sin padre humano. Una virgen lo concibió por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Note esto, Lucas 1, 27 al 35, pero sobre todo los versículos 34 y 35 dicen: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando usted lee cosas como esta no dice, bueno, ahora ya sí entendí. No, aquí se nos está planteando el misterio. ¿Ve? ¿Cómo será esto? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre usted y quedará embarazada de un santo ser, será llamado Hijo de Dios. Bueno, ella preguntó cómo iba a ser, pues así va a ser, pero ¿cómo usted lo explica? Exactamente, satisfactoriamente. Sin embargo, el Señor es completamente humano, pero de alguna manera, aunque haya nacido de mujer, es completamente libre de pecado.
Uno dice, bueno, porque no participó José. Sí, pero participó ella. ¿Cómo entonces se le retiene el pecado para que no se lo transmita a su propio hijo? Si usted dice, no, lo que pasa es que el Señor cogió un embrión fecundado y se lo puso a María. Hermanos, entonces María no sería madre del Señor y Él no fuera humano, porque fue creado fuera del género humano y solo incrustado cuando ya era. ¿Lo nota? Ahí están para que los teólogos sigan tratando de decirnos cómo es esto. Es muy complejo. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Él es el unigénito del Padre, el verbo fue hecho carne. Son palabras muy, muy fuertes, muy complejas. Piense usted, vamos a hablar de lo que conocemos, el mar. El mar es muy grande, es enorme, pero es finito. Ahora, un vaso, ¿puede caber todo el agua del mar en un vaso? Obvio, no. Dios es un ser infinito. ¿Puede caber en el cuerpo de un mortal? La respuesta es sí, en Cristo. ¿Cómo? No sabemos. Pero en Él se cumple, en nosotros no cabría. Pero en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es el evangelio que predicamos. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la impecabilidad del Señor. La encarnación no le dio pecado a Él. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nadie puede explicar cómo el Señor fue concebido aún en el vientre de una madre para ser del género humano y ser concebido virginalmente, y aún así, esto lo debemos creer como asunto esencial de salvación. ¿Usted no cree en la encarnación? ¿Usted no es cristiano? ¿Usted se ha inventado un Cristo? Porque el Cristo bíblico nació virginalmente y fue concebido de forma sobrenatural y misteriosa. Miremos el misterio de su... bueno, aquí los tenía, qué bueno entenderlo. 2, el misterio de su tentación. El Ser Supremo no puede ser tentado, note. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, por 2 motivos. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y 2, porque Él no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Jesucristo es Dios, por lo cual no puede ser tentado por el mal. Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, fue tentado, fue llevado a la tentación, sin embargo, Él no podía pecar. No solamente no quería pecar, Dios no puede pecar. Así como usted no puede volar, Dios no puede pecar. No es algo que usted quiera hacer. No es que yo no quiero volar. No, quiera y bótese en un 5º piso y verá que tampoco puede, así lo quiera. Ahora, en el caso de Dios, Dios no quiere pecar, pero tampoco puede pecar. Aún así, el Hijo de Dios, sin pecado, no renuncia a sus atributos divinos, por supuesto, pero también tenía que ser tentado en todo. O si no, su tentación hubiera sido un símbolo, no una tentación, sino un símbolo de tentación. Ahora, por supuesto que Él fue tentado. Satanás dirigió ataques sobre Él. Él no se debió ver atraído por el mal desde su interior, pero de alguna forma se tuvo que haber sentido identificado con lo que siente un hombre cuando es tentado, o si no hubiera sido una representación, un acto, una representación y no una realidad. Así que Él vence al diablo de verdad y se convierte en el sumo sacerdote que necesitamos porque fue tentado en todo.
según nuestra semejanza y sin pecado. Miremos el misterio de su expiación. Cuando el Señor Jesús sufrió la ira de Dios, soportó todo el castigo por todos los pecados de su pueblo. Escuche bien, soportó todo el castigo de todos los pecados de su pueblo. Si Él no hubiera experimentado todo castigo, quiere decir que Él pagó por la mayoría y a nosotros nos quedaría por falta expiar nuestros pecados. No, Él los pagó todos y nadie del pueblo elegido quedó por fuera. Por todos ellos, por todo su pueblo, se dio. Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sin embargo, nosotros nos merecíamos el castigo sin fin en el infierno. ¿Cómo es que Cristo en la cruz experimenta, poniéndose en lugar de nosotros, experimenta en un tiempo limitado un castigo ilimitado que nosotros merecíamos? ¿Me hago entender? Si nosotros nos merecíamos un castigo ilimitado, Él debió pagar ¿qué? Ilimitado. Pero en un corto tiempo es capaz de pagar por todos los pecados de su pueblo en el tiempo. Claro, esto tiene una explicación, porque el que se estaba dando en la cruz no era un mero hombre, era Dios eterno. Aún así, el Padre abandonó y castigó no a un mero hombre en la cruz. Cuando fue a la cruz, Cristo no dijo, aquí mi deidad, aquí mi humanidad. Yo sé que sufrió dolores de hombre, porque Dios no puede sufrir dolor, pero como hombre. Pero quien se dio en la cruz no fue la humanidad de Jesús. Que se dio en la cruz fue Jesús. Jesús, Dios hombre, se dio en la cruz. Este misterio es incomprensible también, pero hace parte de lo que nosotros creemos, que el que se dio en la cruz no fue un mero hombre, fue Dios hombre. Aunque sea incomprensible, nada es más necesario para creer que Cristo se dio en la cruz y que Dios recibió el pago de nuestro pecado, si es que uno quiere ser salvo. ¿Qué tal el misterio de su resurrección? En Efesios aprendemos, creo que allí no cité exactamente el texto que me correspondía, pero en Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La palabra de Dios nos dice entonces que en Él actuó un poder divino que le levantó de entre los muertos. La palabra de Dios nos dice que sus heridas eran todavía visibles y sin embargo ya no era mortal. Sus heridas son visibles. Sus heridas le están cicatrizando, pero ya no es mortal, ya no podía morir, ya se había entregado en la cruz. Juan 20, 26 y 27 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Él tiene carne, tiene huesos, sin embargo puede pararse en medio de un recinto cerrado. Nadie puede explicar
El modo de su resurrección es incomprensible, pero a menos que una persona crea en la resurrección corporal de Cristo, no puede ser salvo. Como lo dijo el apóstol Pablo, usted no cree en la resurrección de Cristo, su fe es vana. Es decir, usted no está en la fe. Es un misterio, sí, pero aún así es el Evangelio. Y eso es lo que se predica. ¿Qué tal, hermanos, el misterio de su segunda venida? Cuando Cristo regrese, entonces Él va a presentársela, la iglesia, a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Nosotros entendemos que cuando Cristo aparezca por segunda vez en las nubes, eso desatará una serie de eventos, como que cada cuerpo de cada cristiano será resucitado primero, los otros después. Otros serán transformados instantáneamente en esa secuencia. Romanos 8:23 nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Luego, hermanos, la Biblia dice que Él hará justicia plena, juicio final. Él va a vengar a su pueblo, nos librará para siempre de la presencia del pecado y de la presencia de los pecadores. Los impíos serán arrojados con el diablo en el lago de fuego. Entonces el pueblo de Dios resplandecerá como el sol en el reino del Padre. Para toda la eternidad vamos a disfrutar de nuevos cielos, nueva tierra, en donde mora la justicia. Nadie puede explicar cómo Dios va a hacer eso exactamente y plenamente. Piense como, claro, piense humanamente, no podemos pensar más que eso, ¿no? Sino que así se la planteo. ¿Cuánto se demoraría el juicio final si fuera un asunto como humano? Es decir, uno a uno. Venga usted, todas sus obras, su dictamen. ¿Verdad? Pero hermanos, sabemos que eso no va a durar siglos. Es un asunto que el Señor va a hacer. Él puede mirar las naciones, puede separar unos al lado de otros. ¿Sí? ¿Cómo será eso de un nuevo cielo y una nueva tierra? Por supuesto que creemos que en un sentido todos los elementos de esta tierra van a ser consumidos, ¿me hago entender? Pero si Él se molestó en decir es una nueva tierra, quiere decir que no va a abandonar este planeta. O sea, será este planeta, pero con elementos nuevos. ¿Cómo será eso? ¿Cómo llevará a cabo tales cosas? No entendemos, hermano. Y aunque sea inescrutable, inexplicable en muchos sentidos, ¿usted no cree en la segunda venida de Cristo? ¿Usted no está en la fe? Porque el Espíritu dice que, ven Señor Jesús. Podemos decir que nuestro Dios hace grandes cosas en Cristo. Y cuando el apóstol Pablo dijo, las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo, ya usted sabe más o menos por dónde va el asunto. Usted no las puede coger como 3 monedas y echárselas a un bolsillo. Son cosas inmensas, inescrutables. Conocemos lo que Dios nos permite conocer para ser salvos. Podemos avanzar en un conocimiento si somos aplicados en el estudio de la Biblia. Pero hermanos, decir que después de esto nosotros ya somos expertos, peritos en todas estas cosas, no, hermanos, la obra de Dios en Cristo es inescrutable. Ahora que hemos visto la naturaleza incomprensible de Dios, ¿quién es y qué es Dios? Miramos las obras incomprensibles de Dios en su creación y providencia y en la redención. Y por último, el incomprensible decreto de Dios. Permíteme hacer solo un resumen del incomprensible decreto de Dios. ¿Por qué? Porque si recuerda, nosotros hemos dividido nuestra materia en 5 temas. 1,
la existencia de Dios, que ya la vimos. Hoy vamos a terminar el conocimiento de Dios cuando miremos el decreto. Nos quedará la naturaleza de Dios, los nombres de Dios y el decreto de Dios. Así que vamos a tratar aparte el tema del decreto de Dios, pero como está entre quién y qué es Dios, lo que Dios hace y por qué lo hace, vamos a ir en un resumen muy general por el decreto de Dios. Ahora, note la expresión del apóstol que vamos a tomar este texto como base para entender. Romanos 11, 33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, o sea, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Otra vez nuestra palabra, ¿no? Pero ya rodeada de insondable, de profundidad. Bueno, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué pudo hacer que el apóstol Pablo reuniera palabras tan superlativas juntas? ¿Verdad? Pareciera una redundancia aumentada con más y más cosas: profundidad, riqueza, sabiduría y ciencia de Dios, insondables, inescrutables, la mente del Señor. ¿Por qué está así? Bueno, seguramente el apóstol Pablo nos ha estado meditando en el libro de Romanos acerca de la salvación, el decreto de Dios. En el decreto de Dios que está... ¿qué contiene el decreto de Dios, más bien? El decreto de Dios, hermanos, contiene absolutamente todo. El decreto de Dios es su plan eterno. Así que ahí está contenido absolutamente todo, está contenido. Desde la creación en adelante, todo está contenido, incluyendo, por supuesto, la salvación. Ahora, esta expresión está dada después de una gran disertación acerca de la salvación. En primer lugar, mire la maravillosa esencia del decreto incomprensible de Dios. El libro de Romanos es una especie de teología de salvación sucinta, pero muy profunda. Pablo se enfoca en la salvación de judíos y gentiles. Pero ¿cómo hemos llegado allá? Les recuerdo que en los primeros capítulos el apóstol Pablo enseñó, uno, que no hay hombres justos. No hay hombres justos. Solamente alguien es justo cuando recibe por la fe la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando llega el apóstol al capítulo 9, se refiere a cómo judíos y gentiles van a responder o responden al Evangelio. Señala que el pueblo judío en general, no personas individuales, sino como pueblo, el pueblo judío rechazó a Cristo. Vuelvo y le digo, no personas individuales, porque les recuerdo que Pablo, Pedro, Juan, todos fueron judíos también y ellos aceptaron. Pero en general, como pueblo, los judíos rechazaron a Cristo. Cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, una de las mayores oposiciones era de su propio pueblo. Ahora, note esto. En 11:25, no sé si lo tenga yo aquí, ya, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel gran misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en 11:30 y 32 dice:
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Yo le explico esto básicamente. Dios adelanta planes salvadores con los judíos. Los judíos como pueblo lo rechazan. Gracias a que los judíos lo rechazan, entonces el Señor se voltea y dice, ahora la salvación es para los gentiles. Cuando muestra misericordia a los gentiles, despierta celos a los judíos. Y entonces el Señor se vuelve y le da misericordia a los judíos. ¿Qué dice Pablo? El Señor sumió en pecado a los gentiles para tener misericordia de ellos. Y a los judíos también para tener misericordia de ellos. Así que, hermanos, no ignoréis este misterio. Es complejo, ¿no? Porque Dios endurece a unos para que haya salvación para otros, y cuando les muestra salvación despierta celos a estos para tener misericordia ahora de ellos. Y que todo el mundo venga a Él pidiendo misericordia y nadie venga a Él exigiendo un derecho. Dios decide ofrecer a Cristo sinceramente a todo hombre. En días pasados una persona está entendiendo esto de los misterios, y qué buena esa pregunta. Pero ¿cómo Dios puede ofrecer sinceramente a Cristo, al pecador, sabiendo Él quién es, o más bien dándole Él la capacidad de creer o no? O sea, no sería eso como, yo le ofrezco a Cristo sinceramente, aunque en mi plan no esté salvarlo a usted. Por eso dice, este es un misterio, hermanos, pero eso es lo que pasa. Dios ofrece sinceramente a Cristo, llama al pecador y le dice, este es Cristo, crea en Él, arrepiéntase. Lo hace sentida, libre y sinceramente, lo que llamamos el ofrecimiento gratuito del Evangelio, aun cuando Dios mismo sepa que ese individuo no está en sus planes salvadores. Oh profundidad, dijo el apóstol. De manera que el Señor nunca va a responder con salvación. Él siempre va a dar salvación por gracia. No es que el hombre haga, entonces Dios responde. Por eso hundió a todos en desobediencia, para que todo el que vaya a ser salvo lo pida como una misericordia, como una gracia, y se le dé como una gracia. Nadie puede sondear las profundidades de estos juicios inescrutables, pero si ha habido salvación para gentiles como nosotros, es porque Dios endureció a los judíos. Y si hoy el Señor está salvando todavía a judíos, es porque los despertó a celos por lo que hace con nosotros. Esa es la inescrutable sabiduría de Dios. Ahora mire la profundidad insondable del decreto incomprensible. Mire esta profundidad. En última instancia, Dios decide cómo cada hombre responde al Evangelio. Él tiene misericordia de quien quiere. Y al que quiere endurecer, endurece. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, en el 18, inmediatamente le surge la pregunta del 19. Entonces, ¿por qué inculpa? ¿Verdad? O sea, ¿por qué pues inculpa si él endurece al que quiere? ¿Por qué lo inculpa? Bueno, si usted lee el 20, no se nos da la respuesta nunca, ni en el 20 ni en ninguna parte de la Biblia, sino dice, dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad Dios de hacer con su creación lo que quiere? Así que nadie puede explicar por qué el Señor endurece a algunos. ¿Por qué Dios decretó ofrecer a Cristo sinceramente en el Evangelio a los mismos pecadores que decretó endurecer en su pecado? Por lo tanto, el decreto de Dios para salvar estalla ante nosotros en un misterio insondable. Algunos quieren huir de la fuerza de este misterio y le buscan una salida. O Dios no es sincero en ofrecer a Cristo en el Evangelio,
o Dios no es tan soberano, no hay ningún decreto, cosas así. Pero es que es un misterio, hermanos, y esto es lo que nos dice la Biblia. Ahora mire la respuesta al decreto incomprensible de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, el texto nos lo dice. Adoración, humillación, oh profundidad de las riquezas. Nosotros nunca, cuando no entendemos estas cosas, nos paramos como jueces de Dios, diciéndole, no, es que eso no es lógico, o eso no es justo. Nosotros, los hombres, hablando de lógica a Dios y de justicia a Dios, los hombres que pecamos como bebiendo agua, dice, tan fácil como beber agua, como dice Job. Así que más bien nosotros nos humillamos, decimos no entendemos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la mente, del conocimiento de Dios. Hermanos, glorificamos a Dios por la salvación de los pecadores. Oramos con compasión por los perdidos, pero tanto en unos como otros damos gloria a Dios por hacer su divina voluntad. Debemos dar a Dios toda la gloria por salvar al pecador. Siempre resuelva esto así. Cuando un pecador es salvo, todo el crédito y la alabanza es de Dios. Cuando un pecador se condena, toda la culpa es del pecador. Siempre es así. Pero también oremos por compasión por los perdidos. ¿Usted piensa que Pablo al entender este misterio dijo, muy bien, ya entiendo cómo es la cosa? Dios es el que decreta todo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Por perdidos? O sea, decirle, Señor, salva a mi hijo. Eso sería tonto. ¿Por qué? Porque Dios ya decidió si lo va a salvar o no. No, mi hermano. De su boca dijo, siento profundo dolor por mis parientes según la carne. Desearía yo mismo ser anatema. Por compasión a mis hermanos. Hermano, él oró fervientemente. Entender esto no quita fuerza a la oración. Nosotros debemos orar también. Sabemos que Dios es quien salva. Sabemos que su decreto no se moverá ni un milímetro por nuestra oración. Aún así nosotros oramos por aquellos que debemos orar. Conocer el decreto de Dios nos estimula la oración, no al fatalismo, no a lo que se conoce como el hipercalvinismo. Por último, téngame paciencia, regáleme 10 minutos más y concluimos el tema de esta sesión. La importancia práctica de la incomprensibilidad de Dios. Hemos visto la incomprensibilidad en su naturaleza, en sus obras y en su decreto. Nosotros debemos someter nuestra mente a la palabra de Dios. Nosotros no somos jueces de la palabra, no escogemos qué cosas creer y qué cosas no. Si tal doctrina va de acuerdo a mi esquema mental, a mi razonamiento, lo creo. Si tal doctrina no haya cabida en mi esquema mental, no lo creeré. No, así no razonamos nosotros. La medida de nuestra creencia no es nuestra capacidad mental. La medida de nuestra creencia es la palabra de Dios. No miramos nuestra capacidad y le decimos a nuestra capacidad, ¿estás satisfecha? Si nuestra capacidad mental dice, sí, estoy satisfecha con la explicación, creemos. Si nuestra capacidad mental dice, no estoy satisfecha con la explicación, no creemos. No, nuestra medida de fe es la palabra de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿lo enseña la Biblia? Si lo enseña la Biblia, lo creemos. Si no lo enseña la Biblia, es especulación. Nosotros no tememos de decir que hay muchas cosas que no podemos explicar,
Porque finalmente nosotros, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de un ser infinito. Cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de un ser infinito. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una obra inescrutable. Nosotros no nos colocamos como los liberales, como los filósofos que estudian la Biblia. Algunos le llaman teólogos, o se les llama teólogos. En un sentido, todos somos teólogos, por supuesto, pero estoy hablando de ese teólogo que nunca estudia la Biblia, pero que quiere armar filosóficamente toda su creencia y se niega a creer lo que la palabra de Dios dice, le busca una explicación según él lógica, según él racional, donde un Dios incomprensible no cabe. Nosotros creemos que Dios es incomprensible. Ni siquiera uno se debe contemplar a sí mismo. Hay gente que dice, no, imagínese, si usted viniera a mí arrodillado pidiendo, yo a usted le tendría misericordia. Sí, pues eso es usted. Dios es Dios. Usted no es la medida, ¿verdad? Para decir, si yo lo hago, Dios lo debe hacer. ¿Verdad? No, usted lo hace, usted lo hace. Dios es Dios. Lo refiero porque algunas personas dicen, yo no puedo creer que Dios no reciba a una persona que, por ejemplo, sube toda una montaña. Aquí en Bogotá tenemos una montaña, arriba hay un templo católico hace muchos años, y la gente acostumbraba, no sé si todavía acostumbraba a subir de rodillas o con los zapatos llenos de algunas piedras, yo no sé qué cosas. Entonces dicen, si una persona se me acercara a mí viniendo de rodillas, yo le tendría compasión. Sí, pero eso es usted. Dios mira eso y dice, ¿quién le mandó a hacer eso? Es mayor la obediencia que los sacrificios y no acepta a una persona por eso. Así que no es, yo haría esto, entonces yo creo que Dios debería, nosotros no somos la medida para medir a Dios. Dios es incomprensible. El mismo hecho que el Señor no puede ser comparado finalmente con nada ni nadie, lejos de proveer incertidumbre espiritual, da un fundamento para nuestra fe. Miren lo que dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Hermanos, nada hay semejante a Dios, nada es parecido a Dios. Nosotros somos parecidos a Él en muchos aspectos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la creación muchas veces se parece a su Creador, pero el Creador no se parece a nada. Implicaciones prácticas de la naturaleza de Dios. ¿Recuerdan que vimos la naturaleza de Dios? En la ira incomprensible de Dios. ¿Recuerda la pregunta con que introdujimos esto? ¿Quién conoce el poder de tu ira? El salmista, en este caso Moisés, estaba temeroso de la ira de Dios y se sorprendió de la grandeza de su poder. Algo así como, ¿quién sabe hasta dónde puede llegar el poder de la ira de Dios y qué tan profundamente puede herir? Los ángeles que pecaron, les recuerdo, conocen experimentalmente el poder de la ira de Dios, pero ¿quién de nosotros puede comprender la ira de Dios? Solo uno se doblegó y se angustió solo pensando en que tal cosa aconteciera. El único que pudo decir, pasa de mí esta copa, es el único que pudo decir hasta ahora, yo conozco el poder de la ira de Dios. No meramente los dolores, no meramente la cruz. Él experimentó lo que es estar bajo la ira y desaprobación de Dios. Nuestro Señor, que habitaba en el seno del Padre antes de la fundación del mundo, coeterno con el Padre. Él es el único que puede comprender la ira de Dios, pero los pecadores la comprenderán.
y van a tomar toda la eternidad para recibir esa lección de comprender la ira de Dios. Recordemos también, la ira incomprensible de Dios nos llama a temer a Dios y a enfrentar la brevedad de la vida. También el conocimiento incomprensible de Dios que estudiamos bajo el Salmo 139 nos llama a atesorar su presencia, a evitar la comunión con los malos, a examinarnos a nosotros mismos en oración, a confiar en Dios nuestras pruebas. Cuando vimos el amor de Dios, el incomprensible amor de Dios nos llama ¿a qué? A llenar nuestras almas de su amor. La palabra de Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer con todos los santos el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Su poder incomprensible nos llama a orar con denuedo por más del poder de la verdadera religión en nosotros. Conocer que Dios tiene un poder incomprensible nos presiona, hermanos, a pedir más de ese poder operando en nosotros. Y su paz incomprensible nos llama con gratitud a echar nuestras cargas sobre Él. Nosotros podemos conocer la paz de Dios cuando echamos todas nuestras cargas sobre Él. Aplicaciones prácticas de las obras incomprensibles de Dios. Primero, el misterio, recordemos, eso es un repaso. El misterio de la creación, la providencia nos llama a confiar completamente en nuestra causa a Dios y aceptar que lo nuestro no es razonar por qué. Y los misterios de la salvación nos llaman a bendecir a Dios por las inescrutables riquezas de la persona y obra de Cristo. Estas son las aplicaciones prácticas de las obras incomprensibles de Dios. Y por último, aplicaciones prácticas de la incomprensible decreto de Dios. El decreto incomprensible de Dios nos llama a dar a Dios toda la gloria para la salvación y nos llama a velar y orar por los pecadores perdidos. Así que, hermanos, como siempre, como es debido, en una clase de teología propia, Dios quiera que nuestra humildad crezca, siempre bajemos nuestras cabezas al Señor en adoración. Este es el Dios en el que hemos creído. Este es el Dios que se reveló en Cristo. Él es el Dios que es nuestra salvación y nuestra esperanza. El día que Dios nos quepa en la mente, en un escapulario, en una moneda, en una figura, ese día usted debe saber que ese no es Dios. El día o los días que Dios siempre nos deje asombrados y siempre nos deje con un no entiendo o un no sé exactamente, podemos creer que ese es el Dios que se ha revelado en la palabra de Dios. Muy bien, terminamos entonces nuestro segundo tema grande y nos acercamos a nuestro tercer punto para hablar de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, pero eso será en la próxima sesión.